Muy buenas noches, damas y caballeros. Para mí es un placer tenerlos de vuelta aquí en El Influencer, el programa dirigido por mi persona, Oscar Sánchez, a través de la señal de El Sol Network TV, que se transmite en Roku, la señal mundial. No solamente lo ves en Roku, también puedes verlo en nuestras plataformas de streaming alternativas, como lo son YouTube y Facebook. El día de hoy tenemos un programa bien interesante y que va a servir de muchísima ayuda para todos esos núcleos familiares que conforman, evidentemente, y valga la redundancia, el núcleo de la sociedad, pero que se dispersan un poco en un mundo capitalista, un poco acelerado como lo es este país, los Estados Unidos. Y vamos a tocar ese tema sobre la inmigración y cuáles son los elementos a considerar para ser mejores humanos en esta nueva dimensión, vamos a decirlo así, el sueño americano, que se enfrenta uno a cosas positivas, pero también a cosas negativas. Para recorrer este tema no puedo tener un mejor invitado, una mejor invitada que una psicóloga clínica venezolana que se ha especializado en el área de ayuda familiar, ayuda conductual y ayuda a los adolescentes. Algo maravilloso porque vamos a ayudar a padres, evidentemente, pero los adolescentes son el futuro, ¿no? Son esa nueva generación que va a liderar a la sociedad. Esta persona es la escritora de un libro que se llama Sanando a mi adolescente herido. Y como bien lo acabo de decir, si sanamos al adolescente podemos ser adultos prósperos. No quiero abordarte más con un preámbulo tan largo. Yo quiero que tú recibas con un fuerte aplauso a Mónica Vargas. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Súper bien, honradísima y agradecida. Qué bien. En estos tiempos de agradecimiento, ¿sabes? Muy agradecida de estar aquí contigo. Mónica, yo acabo de tocar tu libro, pero primero fui al tema 1 en el índice, ¿no? Y entonces me encantó eso de la decisión de ser padres. Hay gente que es padre pero no toma la decisión. Surge por errores, por mal cálculo, etcétera. Pero para ser padres primero hay que tomar la decisión. Eso se llama compromiso y se llama organización, pienso yo. Es correcto. El segundo tema dice cómo afecta a un adulto roto a su hijo adolescente. Imagínense ustedes, el tipo de cosas que escribe mi invitada, ¿no? Es maravilloso. Otra cosa que quiero acotar antes de comenzar este tema maravilloso y darte la oportunidad de que te expreses, es que tienes un grupo que se llama, que trata sobre el agradecimiento, ahorita en tiempos de Thanksgiving, de el agradecimiento, y yo estoy en ese grupo, tengo ese privilegio, y la forma en la que la gente drena, agradece, y todo esto gracias a la iniciativa de nuestra psicóloga, pues es súper lindo. Entonces quiero que me ayudes a presentarte, de repente me puedo quedar corto. Tan lindo, gracias. Bueno, en realidad sí, yo soy una venezolana migrante de ese grupo homogéneo, inmenso, que salió hace mucho tiempo por distintas razones. La mía particularmente, mamá soltera con un hijo adolescente y viendo cosas que realmente no quería que mi hijo viviera. Hoy en día estoy muy contenta, muy feliz. Cada vez que hablo con mis familiares que todavía están allá y cuelgo la llamada, digo, ¿sabes qué? Hiciste lo mejor que podías hacer en el momento que te tocó. Y realmente sí, creo que una de las ventajas que podemos tener en la vida, Oscar, es darnos cuenta apropiadamente, a tiempo, pero no solamente darte cuenta, porque hay mucha gente que se da cuenta de cosas, pero la diferencia es en la acción, está en la acción. Entonces, me siento muy complacida de haberme dado cuenta de lo que estaba sucediendo, de lo que no quería que pasara o lo que no quería que viviera mi hijo, y haber tomado la acción, y la acción certera, que es esta, haber venido a los Estados Unidos. Porque en este trabajo que llevo ya años haciendo con familias, recibiendo familias migrantes, familias de muchos países, porque esto es un mix bien interesante, lo que nos conseguimos en Florida. Sí. Esto, lo que he visto es que muchos de ellos salieron de sus países de origen sin un plan, sin un programa específico, ¿sabes? Entonces eso trajo como consecuencia que tuviesen migraciones dentro de la migración.
Correcto. Y eso dificulta la relación familiar, eso dificulta la relación de pareja, eso dificulta la relación y el intercambio cultural e incluso... Las emociones, la misma persona emocionalmente se afecta. Totalmente. Recuérdate que somos seres emocionales. Así mismo. Entonces, eso dificulta también la adaptación, ese periodo de adaptación. Entonces, no has terminado de adaptarte cuando está sucediendo otra cosa y te agarra fuera de base el tener que moverte nuevamente. Correcto. Entonces, pienso que uno debe no solamente darse cuenta de lo que quiere hacer, sino tomar acción en relación a un plan. No sé, lo sabes, así sin un plan, básicamente. O sea, todo amerita, o sea, todo objetivo está dividido en ciertos planes, pero si tú crees que el objetivo es así, como dicen por ahí, al garete, a lo loco, y te voy a decir una cosa, no va a tener resultados que debería. Si no tienes un plan, también estás teniendo un plan. Pero surge más ese azar. Y fallas. Es posible que tenés más estadísticas y más posibilidades de que falles. Claro. Correcto. Claro. Vamos a tocar este tema de la inmigración desde un punto de vista cronológico, para que todos los que nos están viendo se vayan ubicando y todas las vertientes y diferentes ángulos una vez que están aquí. Entre esos temas, y quiero hacer como ciertos abrebocas para que te quedes enganchado allí viendo esta conversación, el tema de los divorcios, el tema del bullying, el tema de los hijos líderes, esos que por hablar el idioma antes que los padres comienzan a ceder parte de su responsabilidad o incluso de su liderazgo en la casa. Todos estos temas los vamos a tocar, pero vamos a comenzar ya mismo, Mónica, por la inmigración, por ese plan. ¿Por qué se emigra? Y aquí vamos a tocar demasiados temas, pero ¿por qué se emigra? Yo siento que se emigra por situación de tu país, pero hay otros que emigran también por moda, me parece a mí. Hay muchos que se están mudando a otros países porque evidentemente se les fue la familia, no les queda más nadie y creen que es la mejor oportunidad irse porque otros se van. Siento que hay una movida también de inmigración que no está teniendo planes. O sea, yo creo que cuando nos vamos más al pasado había un plan y mientras más pasa el tiempo menos plan hay, es más al azar. Entonces también está como desproporcionado este tema. Cuéntanos un poquito sobre la inmigración. ¿Cómo es el tema emocional, personal, familiar en la inmigración? Bueno, a mí particularmente me encanta el tema de la migración, porque me gusta la historia. Y este es un tema que se ha dado generación tras generación. Y siempre cuando hablo con los padres, cuando estamos en nuestro programa para padres, les digo, mira, nosotros migramos en el mejor momento de la historia. Es más, yo me atrevo a decir, en este momento estamos viendo el mejor momento de la historia de la humanidad, por todos los recursos que tenemos disponibles. Todos. Entonces, realmente yo difiero contigo en el hecho de pensar que migramos por moda. Para mí migramos por presiones. Esa misma, tomando ese mismo ejemplo que acabas de decir, te puedo comentar lo siguiente. Fíjate que se me fue toda la familia, me quedé solo en mi país. ¿Qué hago? Es una presión. Es una presión. Realmente no es sino la reacción que estás teniendo al entorno que se te está presentando. Entonces, ese entorno te presiona, no hay nadie. No hay más nadie allí. Pero si a ti algo te ejerce presión es porque no estás poniendo por delante tu personalidad. ¿Qué opinas de este enunciado? Dame un ejemplo. Por ejemplo, tú acabas de decir que una presión puede ser el hecho de que mi familia está afuera. Te pega la presión de la soledad. Es porque no estás sabiendo manejar tus propios talentos. ¿Puede interpretarse así? Se puede tomar en cuenta cuál es la realidad que estás teniendo. O sea, el enunciado de que la gente a veces emigra por moda, ¿no lo consideras? Yo no lo considero. Yo particularmente no lo considero. Ok, interesante. Sobre todo porque considero que, como te dije al principio, la migración siempre ha existido, existe y existirá. Y es básicamente porque en la mayoría de los casos el ser humano es un ser en evolución. Además que habemos muchos seres humanos que buscamos no solamente la evolución, sino también surgir, tomar riesgos, avanzar, evolucionar. Porque mucha gente elige los Estados Unidos. En la mayoría de los casos, cuando venimos de Latinoamérica, el norte
que representa a Estados Unidos, es más allá del sueño americano, es un espacio o un país estable. Okay. En donde tú puedas venir, establecerte y no preocuparte porque lo que haces o lo que tienes te lo vayan a quitar. En la mayoría de los casos, todos los que estamos estableciéndonos aquí, bueno, yo particularmente tengo unos cuantos años, pero me sigo estableciendo. Claro. Consideramos que la semilla que estás sembrando germina, va a germinar, y el suelo es un suelo bastante seguro, al menos con respecto a el lugar de donde yo vengo, que tú también vienes del mismo lugar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En mi país tuve la oportunidad de desarrollarme, tuve la oportunidad de tener empresas, tuve la oportunidad de dirigir personal y como muy poco, pues tuve la oportunidad también de trabajar en mi área. Pero todo lo perdí. Sí, la mayoría de Pero nosotros todo lo perdió perdí. todo, claro. Entonces, ¿qué sucede? La búsqueda es hacia la estabilidad, la búsqueda es hacia mejorar tu calidad de vida. Sí, y la palabra o la expresión calidad de vida radica en muchos elementos como por ejemplo seguridad, crecimiento personal, empresarial, pero yo cuando hablaba el elemento pasado de mudarse por moda, es que yo he escuchado que mucha gente se muda porque aquí puede comprar más fácil un carro, una casa, un teléfono. Entonces, yo considero que mucha gente, no todos, pero mucha gente se muda porque es más rápido el camino a encontrar lo material. Uh-huh. ¿Qué opinas al respecto? Estoy completamente de acuerdo contigo con que la gente piensa así, pero insisto, no es una moda. Es la búsqueda de cubrir tus necesidades. Pero de cubrir las necesidades bajo el criterio colectivo. Sí, y eso es bien interesante también, Oscar, de analizar, porque sabes que conozco muchísimas personas que han llegado aquí. Tal vez no han llegado de la mejor manera, pero han llegado. Uh-huh. Y no se adaptan, se terminan devolviendo. ¿Por qué vinieron? Porque el colectivo los llevó a considerar que si migraban a los Estados Unidos iban a conseguir las cosas más fáciles. Eso es presión social. Yo lo llamo moda. Presión social. Ok. Exactamente. Ok, pero fíjate. Mira, yo tuve falta de criterio. O sea, no evaluar tus posibilidades internas. Porque si tú eres una persona que no considera que la felicidad está en un BMW, sino en que tu hijo pueda ir a la escuela y tú no tengas el miedo de que te lo van a robar, te lo van a secuestrar, uh-huh. Ahí es donde yo voy. Que si la gente se muda por esa moda colectiva, es más fácil adquirir, porque el sueño americano, según las personas, es endeudarse. O sea, cuando tú lo traduces, es tener una deuda, porque hay mucha gente feliz, pero debe casa, debe carro, debe seguro, debe todo. Entonces muchos, esa presión, cuando se dan cuenta de que perseguían era lo material, buscan de devolverse, porque es que mientras más adquieres, más debes y más debes trabajar. Y allí entran entonces los otros temas que estuvimos hablando previo, ¿no? Ahí es donde entra la descomposición de la familia, ahí es donde se fracturan las relaciones, ahí es donde también se introducen otro tipo de elementos cuando no es bien sólida la relación familiar, como por ejemplo los espacios abiertos, los espacios sin atención que dan entrada a las sustancias, que dan entrada a la agresividad, que dan entrada también a el consumo, que dan entrada a otras cosas como por ejemplo juegos. Aquí hay mucha gente, porque es muy fácil, que hay mucha gente que adquiere esos vicios. Uh-huh. Y eso lamentablemente fractura las relaciones de familia. Te atajo allí. Te acabas tú solita de meter en el tema que viene a continuación. Ya le hiciste una perfecta introducción, que es que una vez que los padres o las familias llegan aquí nuevos, comenzando a comprender, a dibujar el mapa de lo que es el nuevo sitio en el que están viviendo, comienza el trabajo. Vamos a hablar del trabajo. Porque un trabajo no soportado o mal llevado o mal elegido, porque pensabas que iba a dar un reconocimiento o un valor económico y ya, muchos eligen los trabajos es por la plata, no tiene nada de malo eso, pero también hasta para elegir un trabajo hay que tener un plan, un criterio, conocerse, ser antes de tratar de hacer para tener. Lo llevan, esas presiones, esas depresiones, los llevan a consumir,
a buscar otras alternativas, etcétera. Entonces, ¿cómo puede manejar un inmigrante el tema de trabajo, sabiendo la gran diferencia de trabajo en tu país, suramericano, centroamericano, a este nuevo sistema capitalista? Particularmente yo pienso que siempre va a depender de lo que tú quieras conseguir. Ok. O sea, volvemos al tema del plan. ¿A qué viniste? Eso sería lo que yo le preguntaría a la gente. ¿A qué viene usted, amigo? Varias veces ya se ha mencionado la palabra plan. Mira, Mónica y yo no nos pusimos de acuerdo, pero sí, estamos de acuerdo en que si tú eres un inmigrante y te mudas por presión social, por buscar una mejor vida, porque realmente esa es la expresión que se te dibuja en la mente, yo quiero una mejor vida, tú no puedes no tener un plan. Y es que ella lo dice, no tener un plan a veces es el plan. Pero recuerda que dentro de el plan para fallar. Exacto, exactamente. Tú necesitas dibujar tus pasos para que se parezcan más a lo que tú estás tratando de buscar, si no es un sueño. Y recuerda que un sueño está más relacionado con la esperanza y un objetivo está más relacionado con una meta. Si tú tienes la meta de emigrar, entonces estimas gastos, estimas inversiones, entonces ya comienza todo a tener como un sentido. El tema del trabajo en este país, Mónica, es bien difícil, claro que sí, sobre todo cuando hablamos de profesionales, ingenieros, arquitectos, médicos que vienen a limpiar cuartos, que honradamente lo hacen. Bueno, el tema de inmigración es bastante complejo, ¿no? Y está dividido en bandos, aunque yo creo que quienes nos están escuchando tenemos un gran porcentaje de aceptación cuando hablamos de inmigración, pero ¿cómo llevar el tema del trabajo sin que es tan fuerte en este país, equilibrándolo y dándole también espacio a tu familia y a tus necesidades primordiales, tu pareja, tus hijos, tu recreación, etcétera? Es un challenge, es un tema bien denso. Sí, es un tema bien denso de abordar, sobre todo al principio, porque al principio las personas, si llegaron sin un plan, si llegaron desesperados, que son muchos los casos, si llegaron desorientados, o como mi caso, cuando yo me vine para acá no conocía absolutamente a nadie. No tenía quien me dijera, mira, aquí se compra el queso que te gusta, o allá se van a poner las vacunas del hijo para que entre a la escuela, o aquí es donde te toca porque es la zonificación de donde viniste a vivir. En fin, cuando tú llegas con un poco de orientación, lamentablemente la desesperación se apodera de ti. Y esa desesperación hace que tú abordes el tema del trabajo desde muchas facetas, desde múltiples facetas. Entonces, si las personas no se ponen de acuerdo, supongamos que estamos hablando de una migración familiar, porque es completamente distinto cuando migra un individuo a cuando migra el grupo familiar. Completamente distinto. El individuo, y vemos siempre en las fotos y vemos en las redes sociales estas historias maravillosas de la gente que llega y bueno, lo único que tiene es un colchón inflable. Pero cuando tienes hijos, cuando tienes una cantidad de personas, ¿sabes? Aquí, en la mochila, allí es donde se toman decisiones en el ámbito laboral que posiblemente no son las más adecuadas. Dame un ejemplo. Personas que comienzan a trabajar con los documentos de otra persona. Ajá. Eso es grave, lamentablemente. Que por cierto, como consecuencia colateral, daña también la reputación de quienes lo hacen bien. Sí. Entonces, eso puede ser un muy buen ejemplo. Eso es un tema. Y por eso digo, o sea, empiezas a tomar decisiones que no son las más adecuadas. Pero ahora voy a la otra parte y te interrumpo y discúlpame. Hay una desesperación por producir algo porque a quien le rentaste el cuartico en donde tienes tu colchón inflable no le importa si tienes documentos o no. Él quiere recibir el pago. ¿Cómo hace el inmigrante que, por ejemplo, entró por la frontera de forma ilegal para trabajar, por ejemplo? Mira, Oscar, yo tengo que ser obviamente muy responsable con lo que te voy a decir. Y es lo siguiente, o sea, cuando nosotros tenemos una visa para entrar a los Estados Unidos, tu visa no es para trabajar, tu visa es para venir de turismo. Ahora, sabemos que en la mayoría de los casos, las personas vienen y hacen un cambio de estatus. ¿Qué pasa si viniste sin un plan y haces el cambio de estatus? Lo mejor que puede pasar es que esa persona y su grupo familiar tengan un colchón para mantenerse.
y no caer en el tema en ilegalidades, en trabajos, facilidades, en atajos. Exactamente. Ahora, tomando el tema de el inmigrante ilegal que viene y pasa por la frontera, porque ahí hay una cantidad de conceptos bien interesantes que atajar. Hay personas que consideran que venir por la frontera y entregarse no es ser ilegal. Perdón, estás entrando en un país de una manera ilegal. Solo que el país está siendo tan noble que te está permitiendo ingresar y te está permitiendo tener una documentación que incluso hay gente aquí con 20, con 30 años que no tiene. Y tengo que ser muy honesta con esto porque he tenido personas de las dos áreas en la oficina, ¿sabes? Y es muy importante que todo el que nos esté escuchando sea consciente de cuál es exactamente su realidad en este momento. Es importantísimo lo que estás diciendo. Me estoy encontrando, incluso fui buscando oro y encontré diamante cuando quería hablar contigo, porque no solamente es analizar la conducta humana, sino también guiarlos, porque no tener un plan tiene consecuencias nefastas. Estamos mencionando temas de la inmigración, en donde hay unos que se ven salpicados por lo que estamos diciendo, otros que se ven rescatados por diversas situaciones. Sin embargo, si tú llegas de forma ilegal, recuerda que, y en este momento nos estás viendo y estás de forma ilegal, siempre hay momentos para recapacitar y alinearse con la legalidad. Porque recuerda que si tú tienes una familia y consideras que todo el dinero que vas a agarrar está para, vamos a decir, lujos, tener el carro más caro, tratar de comprar y tratar de evadir impuestos y todo esto, eso es una facilidad. Eso es lo que estamos mencionando, que como aspecto negativo de la inmigración es ese. Y no se te olvide que también vas a salpicar a tus hijos, que también te vas a involucrar en lo que estás haciendo. Yo repito la palabra, no tiene nada que ver con Mónica, una moda, es que como aquel lo hace, yo también lo voy a hacer, y entonces comienza esa mala inmigración que nos salpica de forma negativa a todos. Sí, yo más que moda le llamaría modelaje, ¿sabes? Porque cuando tú empiezas a hacer algo que ves que el otro está haciendo y lo traes y lo practicas, estás modelando una conducta. Entonces, qué interesante sería que podamos modelar conductas positivas y no conductas negativas. Y eso que acabas de decir es bien interesante, sobre todo porque siempre le digo a los padres, tus hijos te están mirando. No tienes que hablar, no tienes que decir nada. Tus hijos te están mirando. Después entonces los padres, cuando tienen hijos con vos, que es lo que sucede en la etapa de la adolescencia que amo. La etapa de la adolescencia se caracteriza o se diferencia de la infancia en que tu hijo tiene voz y puede hablar. Te puede hablar viéndote a los ojos como estamos hablando nosotros aquí. Cuando tenemos un niñito, ¿cómo hablan los niñitos, Oscar? Sinceros. Y sí, pero los niñitos hablan, sí, ay sí, a mí me gusta, sí me gusta. Y tú le estás hablando una cosa así, ajá, sí, ok. Sí. Cuando le hablas a un adolescente, no, el adolescente es confrontativo, te ve. ¿Por qué? Porque una característica del adolescente es que está buscando su espacio en el mundo. El adolescente es egocéntrico, considera que lo que él está haciendo, que lo que él está pensando es la realidad. Ahora, también es importante que sepamos como adultos que el adolescente está viendo el mundo que conoce. ¿Cuál es el mundo que conoce? Un mundo de 14 años. Tú conoces uno de 30, 40, 50 en muchos casos. Entonces, obvio, tu mundo es así y el mundo del adolescente es así. ¿Quién está equivocado? Ninguno de los dos. Claro. La culpa es de la vaca. Exactamente. Ninguno de los dos está equivocado. El muchacho está hablando con toda la base que tiene hasta los 14 años. Exacto. Por Dios. Y tú estás hablando con toda la vasta base que tienes en tu edad. Entonces, bueno, en conclusión, hasta tácita, puede decirse que la primera decisión importante que puede tomar una familia y evidentemente un padre es saber elegir bien el camino laboral. Porque elegir la legalidad y tener un plan de crecimiento financiero en su familia puede aportarle un mensaje valiosísimo a sus hijos. Sí. Entonces, si tú eres un padre y a partir del momento que llegaste y tienes hijos pequeños y todo fue con
le dicen Mickey Mouse, ese tipo de documentación para trabajar ilegal con otros nombres y tal, lo que estás haciendo es dejándole malas herramientas a tu hijo para que repita patrones. Y cuando se vuelve un adulto, lo único que aprendió fue que es que mi papá lo hacía así. ¿Y cómo se llama eso? Modelaje. Modelaje. Tal cual. Entonces, muy bien, lo primero que hace un inmigrante a lo que llega a los Estados Unidos, al llegar a este país, es tratar de trabajar. Evidentemente tenemos que trabajar. No hay nada de malo en buscar trabajo siempre y cuando... y siempre hay. Y siempre hay. Y siempre habrá. Y siempre habrá. Sí. Sí, es buscar ese trabajo. La decisión que tomes tú como padre en el trabajo que busques, recuerda que te tiene que beneficiar económicamente, pero tiene que beneficiar el ejemplo que le das a tus hijos, porque de eso se trata una familia. Y el niño, cuando es pequeño, aprende sin saber que está aprendiendo, es una esponja. ¿Y cómo le dices tú a tu hijo, cuando llega a la universidad, que no haga las cosas de forma ilegal, que no busque la trampita o los atajos, si tú hiciste toda la vida lo que no quieres que haga ahorita? Entonces somos simplemente un ejemplo que estamos dándole a nuestros hijos. Entiendo que la situación es difícil, pero hay que tratar de afrontarla de forma responsable. Y hay una cosa que quiero aportar a eso que estás diciendo, y es lo siguiente. No hay nada de malo en hacer cualquier oficio. Todos los oficios van a ser increíblemente buenos, lucrativos, y te van a permitir ser una persona productiva. El error está en la queja. Cuando me quejo de la decisión que tomé. Cuando me quejo y además deposito parte de mi responsabilidad en otros. Por ejemplo, cuando usted le dice a sus hijos, nos vinimos por ti. Ay, qué carga tan horrible. No te puedo decir la cantidad de muchachos que vienen y dicen, pues es que yo no les pedí eso. Emigrar. Y cada vez que le dicen, ¿cómo es posible que no saques A? Si todo lo que he hecho por ti, todo lo que estoy haciendo por ti, todo. Sí, entonces, imagínate tú que tienes una mochila, ¿verdad? Y entonces tú cada vez que dices, nos vinimos por ti, metes una piedra. Claro. Porque no sacas nota y entonces yo dejé mi casa, yo dejé mi oficina, yo dejé mi trabajo, mi profesión. Yo soy médico y estoy entregando cajas o estoy haciendo Uber por ti. ¿Cuántas cajas van? ¿Cuántas piedras van en la mochila? Unos peñones. Entonces ese muchacho se deprime. Pues claro. Ese muchacho se angustia. ¿Por qué? Porque ese muchacho dentro de sí no quiere fallar. Y tiene una presión, además de todas las demás presiones, muy, muy grandes. ¿Sabes? Sí, es bastante Entonces, fuerte. A eso me refiero en el capítulo del libro que hablo, Padres Rotos. ¿Qué es un padre roto? Es un adulto, es una persona que lamentablemente tiene heridas emocionales que no le permiten ser un modelo. Un padre homogéneo. Entonces, ¿qué hace un padre roto? Rompe. Repite patrón. Lastima. Claro. Hiere. Entonces, fractura. Y lo más triste es que hiere, fractura, lastima sin saber que lo está haciendo y sin intención de hacerlo. Sí. Por eso es que sabes que yo era antiterapia antes. Y a raíz de aprendizaje y retroalimentación de la vida, me he dado cuenta que el que más cree que es dueño de la razón es el que menos la tiene. Entonces, muchos padres lo único que necesitan de repente es un profesional, de repente una psicóloga clínica como lo es Mónica, para que te diga, no que lo estás haciendo mal, ella nunca te va a decir que lo estás haciendo mal. Nosotros los terapistas nunca te vamos a decir que lo estás haciendo mal, pero sí te vamos a dar herramientas para que veas con diferentes ángulos tu conducta y cómo crecer, porque evidentemente esto salpica a los niños y allá es donde vamos. La crianza, Mónica, porque este país tiene tantas cosas buenas como cosas malas. Ese libertinaje tan horrible que se vive todos los días y que le llegan unos ejemplos garrafales. ¿Qué debe hacer un padre para mantener a su hijo? Esta es una pregunta que yo me hago y me encantaría pues hacer esta pregunta, lo estoy haciendo de hecho, y me voy a deleitar con tu respuesta. Hay muchos aspectos en la crianza que a mí me sacan de mi propio raciocinio, y es, ¿qué hace un padre cansado, ocupado, lleno de preocupaciones, como por ejemplo los padres aquí en Estados Unidos,
para otorgar una crianza estable, fuerte y robusta a sus hijos, sin caer en las tentaciones del sistema. Un ejemplo, la bendita tablet en los niños chiquitos para que se comporte, porque no tenía con quién dejarlo cuidando. Pero él está aquí conmigo, él está tranquilo en esa tablet. Estoy conversando con mis amigos y el niño duró 4 horas en la tablet y así él no llora. ¿Qué opinas al respecto? Que es una conducta de comodidad para los padres y que no es favorecedora para los hijos 100%. Okay. Pero quiero abordar algo que dijiste en el previo de la pregunta, y es lo siguiente: ¿qué hace un padre? Bueno, entender que estamos viviendo en un país de más de 300 millones de habitantes y que lo que ves en las noticias no es lo que le sucede sino al 10% de la población. No es absolutista. Entonces, ¿qué debemos hacer? No generalizar. Que rapidito, los noticieros son más manipulación mediática que información. Entonces, no debemos generalizar. Y esto es algo que en psicología se llama distorsión cognitiva, que consiste básicamente en que yo tomo algo que veo que sucede y se lo aplico a todo. A todo. No, amigos, vivimos en un país increíblemente maravilloso. Yo particularmente amo a este país, tengo mucho que agradecerle y considero que es muy oportuno decir que es un país de una masa gigantesca, una masa social que involucra gente de todas partes del mundo. Entonces, no debemos generalizar, porque generalizar te entierra, te mete los pies en un barro movedizo que te absorbe, te chupa y te deja incluso inmóvil. Ahora, yendo al tema de las pantallas, miren, aquí en mi libro, esto es una guía, este es el libro que a tu hijo le hubiese gustado que tú leas. No sé si tienes hijos, Oscar, pero no. Ok, entonces, ¿qué sería ideal? Que tú te leas el libro y sepas qué es lo que está pasando. Eso es parte del plan. Ahora, este libro tiene una guía. Al final es un glosario de términos. Porque ¿sabías que nuestros hijos hablan en otro idioma cuando se trata de las redes sociales? Ellos tienen otra jerga, completamente distinta a la nuestra. Y entonces, como se acostumbran a hablar así, después nos hablan a nosotros y nosotros no nos entendemos. Y ahí hay un blackout comunicacional gigantesco. Entonces, sí, hay cosas importantes que hacer, pero ¿por qué entonces cuando llegan a la adolescencia están tan absorbidos por las pantallas? Bueno, porque nosotros mismos se las dimos. Como por ejemplo en eso que acabas de decir. Yo me horrorizo cuando voy a Disney y veo a los niños metidos en los teléfonos. Y los papás paseándolos en los carritos que alquilan, que vale $100 el día, que los alquilan, y los niñitos van adentro con el teléfono. Ahora hay un tema bien importante, porque yo sé que yo toco el tema a lo mejor con entonaciones un poco conservadoras y puedo asumirlo, pero yo también tengo que... he entendido que el verdadero mapa no es un mapa político, no es un mapa con un criterio o ángulo determinado, es un mapa de todos. Estamos en un mundo que ha avanzado muy rápido de forma tecnológica y que te pone el entretenimiento, las noticias, el trabajo al alcance de una pantalla. Entonces, también si estamos comparando nuestras crianzas o tratando de establecer un patrón que yo aprendí en Sudamérica en los años 80, 90, versus la nueva forma de vivir de ahorita, entendiendo que puede en exceso dañarme al niño, ¿cómo juego ese equilibrio? ¿Sí me comprendes? O sea, la pantalla en los años 80 en definitiva se la quito, pero la pantalla ahorita, al quitársela, yo considero que estamos apartando al niño de un núcleo de comportamiento. Entonces, cuando se habla de conservadores y liberales, cuando se habla de republicanos y demócratas, que ya esto es un poquito más elevado, pero cuando se habla de una conducta versus otra, yo creo que la respuesta está en entender ambas como que le pueden aportar a una situación determinada, en este caso a la crianza.
la tablet, el brillo, los colores, la pantalla, todo esto hace un daño a la salud. Pero he escuchado padres que dicen, yo a mi hijo le quitaría la tablet y lo pondría a jugar trompo y metras todo el día. De este argumento, ¿qué consideras? ¿Cómo establecemos ese equilibrio? Bueno, primero, no estoy para nada de acuerdo con aislar Exacto. a los hijos de su realidad. ¿Cuál es la realidad? La tecnología. Ellos nacieron en esta era y es importante que no les castremos el derecho a conocer su era. El que tú y yo hayamos nacido en otra no quiere decir que esa se aplique a esta. Para nosotros funcionó aquella, para nuestros padres funcionó aquella. Pero para esta debemos prepararnos. Y una de esas es reconocer que nuestros hijos nacieron en una era completamente distinta. Sí. Y no tenemos ningún derecho de aislarlos. Es más, yo diría más que castrarlos, es limitarlos. Porque cuando yo no le permito el acceso a la tecnología, no le permito el acceso a las pantallas, lo que estoy es disminuyendo su capacidad de socialización, su capacidad de realización, su capacidad de toma de decisión, bueno, y muchas otras cosas. De pertenecer al grupo. Entonces, es muy importante que los padres sepan que el que tú le des un teléfono inteligente a tu hijo no implica que no puedas tener normas de uso. Okay. Y ahí es donde entra la parte interesante. Nuevamente en el libro hay muchísimo que hablar acerca de ese tema. Muy bien, eso es con el tema de las pantallas, que hace un daño un poco más imperceptible. ¿Y qué hay de la marihuana? Que ahorita hay un porcentaje muy alto, pero es una cosa hasta sorpresiva incluso. Y si todos sus compañeritos fuman marihuana, ¿qué debe recomendarle un padre a su hijo? Mira, Oscar, no me iría a la marihuana todavía. Vamos a quedarnos en el primer step. El vapor, el cigarro. El cigarro electrónico, el vape. Ese es el primero. Uh-huh. Todos los muchachitos tienen un vape y si usted puede, revísele hoy la mochila a su hijo. Porque si no es de su hijo, es de un amiguito de su hijo que le pidió que se lo guardara. Uh-huh. Todos. Y resulta que hoy en día hay todavía un escalón que está previo al vape. ¿Sabes cuál es? Esa necesidad que muchos padres están experimentando de querer darles a su hijo lo que no tuvieron. De más. De más. Entonces, como aquí el sistema nos permite abrirles cuentas a nuestros hijos en el banco. Ay, qué maravilla, yo le voy a abrir una cuenta a mi hijo en el banco y va a tener su tarjeta. Y el niño se mete en internet y compra en Amazon el vape. Y el vape y muchas otras cosas más. Y los papás no se dan cuenta. Los papás no hacen seguimiento. Entonces, a lo mejor tú tienes, cosa que siempre le digo también a las familias, tu casa es una embajada de tu país. ¿No te habías puesto a pensar en eso? No de esa forma y me fascina. Yo siempre se lo digo a los papás. Tú tienes la posibilidad de levantar la bandera, crear el escudo, meter todos tus recursos culturales en tu casa. Tu casa es una embajada de tu país. Wow, ¿sabes? Tanta embajada por ahí que está dando mal ejemplo. Exactamente. Entonces tú tienes una embajada de Venezuela en tu casa, ¿verdad? Uh-huh. Y tienes todas las normas y todo funciona de maravilla y lindo. Pero resulta que tu hijo es un embajador de tu casa, que va a salir y se va a encontrar con otros embajadores. Uh-huh. Y no en todas las embajadas los padres están pendientes de qué hace cada embajador. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando me traen un estado a mi casa, que es un embajador? Y llega a Perú, llega a Puerto Rico, llega a Dominicana, Colombia. ¿Qué pasa? Hay un intercambio cultural, se produce un intercambio de ideas, de culturas, de costumbres, de formas. Rutinas, valores, cosas, sí, todo. Ahora vamos a traspolar esas embajadas
a un sistema educativo superpoblado de 4.000 estudiantes en un colegio. Eso es lo que está pasando con nuestros hijos. Es básico. Y más gráfico no te lo puedo poner. No, maravilloso. Porque si los padres necesitan saber algo, es qué está haciendo su hijo y con quién está. Eso es todo lo que los padres necesitan saber. Entonces, si le vas a dar un teléfono a tu hijo, si le vas a dar un Apple Watch, si le vas a dar una tablet, si le vas a dar una laptop, al menos entérate que es muy probable que tu hijo tenga acceso directo al mundo. Y ese acceso, dependiendo de la edad que tenga, tiene que tener una restricción. Porque no es la misma actividad que va a realizar un muchacho de 16 que un muchacho de 13 o un muchacho de 9. En la psicología no recomendamos que usted le entregue un teléfono celular a su hijo antes de los 11 años. Ya escuchó bien. Algo te voy a decir, si tú consideras que hasta este punto de la entrevista estás saturado de información, ser padre, hay que tomar en cuenta todos los aspectos de la crianza, pero sumándole el hecho de que estás cansado trabajando, buscando la plata, buscando esto, el bienestar de tu familia, buscando emprender todo esto, no te queda... Viene un huracán. Viene, estás en Florida y Helene y Milton te hicieron daño. Y todo esto puede ser overwhelmed, te sientes saturado, te sientes que es difícil ser padre. Recuerda que fue más fácil o era más fácil planificarlo mejor. Ser padre es una tarea que te voltea al mundo porque ahora el centro de atención sigue siendo tú. Yo soy partidario de que la gente se continúa amando, pero tienes que dividir ahora tus atenciones porque es un humano que depende de ti y que sus primeros 7 años y tu crianza y tus valores y tus aprendizajes y enseñanzas van a determinar el futuro de ese ser humano. Entonces, si es un ser humano que sufre, puedes estar casi que totalmente seguro que tú formaste parte de ese sufrimiento. Porque yo considero que pues eso es el ser padres es una responsabilidad enorme y muchos se la toman demasiado a la ligera. Ahora yo quiero tocar el tema, Mónica, de los divorcios. Otra cosa que es modelaje, otra cosa que todo aparentemente, y digo aparentemente porque una gente que se divorcia cuando apenas llega o a los meses, años que llega aquí, puede ser bastante llamativo. Pero, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Qué pasa en la relación? ¿Qué pasa en la familia? ¿Qué pasa dentro de la casa? ¿Qué pasa dentro de la economía? Que se separan las parejas. No están alineados. No están alineados en cuanto a lo que vinieron a hacer. Si están recientemente llegados, en muchos casos, y la pareja no está lo suficientemente alineada, es decir, sus intereses particulares no se entrelazan por un bien común, pues lamentablemente se fractura la relación. Ok. ¿Sabes? Pero por otro lado, sí te puedo decir con toda confianza que yo he visto más matrimonios consolidarse que divorciarse. Vuelvo al punto. El tema son las generalizaciones. ¿Ves? Sin embargo, las estadísticas dicen, a mí me encantan las estadísticas. Las estadísticas dicen que hoy en día tu embajador, ese embajador que va a la escuela, se encuentra con 7 embajadores que vienen de casas de padres divorciados. Es decir, 7 de cada 10 muchachos ven a sus padres divorciarse. Ven a sus padres divorciados, vienen de hogares divididos y eso directamente tiene una incidencia en Es el 70%. el 7 cada 10. Wow, ok. Pero ¿en qué espectro? ¿En el espectro latino? ¿En el espectro inmigrante? El divorcio son las estadísticas a nivel global. Estados Unidos Hoy maneja en el 70% de divorcios dentro de sus casas. Estados Unidos maneja entre un 5 y un 7, pero las estadísticas a nivel global indican que 7 de cada 10 hijos son de padres divorciados. Eso está bastante interesante. ¿Cuáles son los factores que pueden generar este divorcio?
Bueno, uno de esos es el que te comenté. No estar alineado, pero, no estar pero alineado. ¿crees que hay algo más? Sí, el factor económico es determinante, muy determinante. Esto es una economía avasallante, ¿sabes? Entonces, cuando yo no estoy cómodo, cuando yo no estoy percibiendo lo que quisiera, cuando no estoy cubriendo mis necesidades básicas, pero que tampoco tengo acceso a vacaciones, a esparcimiento, a ir al cine o a comprarme lo que quiera o ir a comer con mi pareja, todas esas cosas lamentablemente hacen que la pareja se, ¿sabes?, fracture poco a poco. Hay otro elemento bien importante y en este también entra el tema de los hijos. Lamentablemente todas las familias son diferentes, pero hay familias en donde los padres, cuando tienen hijos, dejan de ser pareja. Esposos. Dejan de ser pareja. Se les olvida y se dedican más a ser padres. Eso es garrafal. Fíjate que leí en estos días, estaba leyendo un libro que terminé hace poco, de hecho, tremendo libro, que daba una frase que decía que el hombre se casa para tener una esposa y la mujer se casa para tener hijos. ¿Tú consideras que esto es así? Bueno, yo tengo una teoría. La podemos, ¿sabes?, machar. El hombre se casa porque al hombre le gusta la seguridad y la mujer representa para el hombre seguridad. Okay. La mujer se casa porque la mujer está buscando desarrollo familiar y el hombre es lo que va a darle eso, proveer el desarrollo familiar. Entonces, cuando al hombre le falta la seguridad, la relación se resquebraja, y cuando a la mujer le falta ese proveedor, la relación se resquebraja. Pero fíjate que según lo que estás diciendo, que hace match por supuesto con lo que yo vengo comentando, el hombre en esta estadística está más pendiente de su matrimonio que la mujer. ¿Consideras tú, a lo mejor voy a ser un poquito atrevido con esta pregunta, aunque ambos tenemos inteligencia emocional para saber que no me refiero a lo obvio, puede llegar a ser la mujer un poco más culpable debido a la atención desproporcionada de sus hijos versus su esposo, la que ocasione las rupturas familiares? Tú sabes que a mí me parece que no es responsable hablar en una relación de pareja que uno tenga más responsabilidad que el otro. Okay. No utilizo tampoco la palabra culpa. Okay. Me gusta más hablar de responsabilidades. En una pareja, realmente, ¿por qué se llama pareja? Porque es pareja. O sea, es una relación. Cuando tú te casas o cuando alguien se casa con alguien que no está alineado a sus intereses, a sus emociones, a sus sueños, a sus ideas, a sus propósitos y que incluso no establecen algo que se llama proyecto de vida, eso no es pareja. Okay. Ahí hay otros elementos, de repente hay algo de conveniencia, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una pareja, Oscar, deja de ser pareja, la responsabilidad es de los dos, no es de uno solo. Algo que debo rescatar y es aquí contigo es que en definitiva no eres totalitaria. Eso me gusta. No te gusta asumir o dar un número determinante porque, bueno, ninguno de nosotros es el dueño de la verdad. Pero fíjate que yo sí considero que, y ojo, no soy para nada machista, absolutamente no lo soy, pero sí creo que la mujer, por repetición de patrones y de un mensaje colectivo que ha roto a la fémina, sobre todo, bueno, desde que son niñas las enseñan a ser mamás, desde que son bebés sus regalos son como la cocinita, la casa de la Barbie, mientras que el hombre está jugando a desarrollo personal e individual, la mujer está aprendiendo a ser mamá, y eso me parece tétrico. Yo creo que la mujer, ya cuando es mujer, ha pasado por una prisión mental ocasionada por la sociedad que la lleva a querer tanto una familia
que se le olvida que primero en su casa debe haber un esposo, una pareja. Pero esa es mi opinión, repito. Y los patrones están cambiando bárbaramente. Hoy en día, si te pones a ver, bueno, en los años 60, porque no me voy a ir tan atrás, en los años 60 las familias promedio eran mamá, papá y 3 hijos. En los años 60. En los años 80 la familia promedio era mamá, papá y 2 hijos. En los 2000, la familia promedio, mamá, papá y 1 hijo. Y ya ahorita un perro. Hoy en día tenemos un perrito, un gatico. Sí, y es verdad, es verdad. Tal cual. Y es un patrón que ha ido cambiando porque la sociedad ha ido también experimentando un cambio súper interesante. Y hoy en día la mujer no está tan... Digamos que todavía existen esas brechas de género terribles, pero hoy en día la mujer ya está muy enrolada con el hecho del desarrollarse profesionalmente, de poder alcanzar peldaños interesantes, de poder ocupar espacios bien interesantes que siempre le han pertenecido al hombre. Este es un tema que podemos hablar más adelante porque me apasiona el género. Yo soy especialista en género. Quiero hacerte una pregunta rápida, contundente. ¿Eres feminista? No soy feminista. Ok, ahora ya que me respondes eso, ¿consideras tú que todo este movimiento feminista está golpeando el matrimonio? No, el movimiento feminista está golpeando a la mujer, no al matrimonio. Ok. Y te voy a decir más. Lamentablemente, el machismo existe porque la mujer lo imparte. ¿Quién cría? Pero por supuesto, claro. La mujer. Entonces tú eres mamá y tienes un varón y tienes una hembra. La hembra está haciendo los platos y haciendo ayuda en la cocina y el varón está sentado viendo televisión. Sí, claro. ¿Qué es en eso? Definitiva. Lamentablemente estás distorsionando el rol y los patrones en casa. Es donde se imparte. Y en términos de... Volviendo a nuestro tema, creo que nos fuimos un momentico, pero era necesario, justo y necesario. Volviendo a la inmigración, ¿crees que yo soy una persona que no soy conspiranoico, no le doy el 100% a la conspiración, pero sé que hay una conspiración? Esto no tiene nada que ver con la tendencia de teorías que use Mónica. Este es mi programa, es lo que yo considero. No quiero que en nada se nos asocie, a menos que ella lo comente más adelante. Pero sí creo que hay una agenda que va en contra del matrimonio. Creo que hay una agenda que va en contra de la familia. Entonces, cuando se tiene, y quiero ser insistente con esto, es mi opinión, cuando se tiene una agenda que se vive mucho más en un país como este, en los Estados Unidos, donde los medios de comunicación a veces hacen un esguace tremendo con la forma en la que transmite sus mensajes, eso también lastima a personas débiles, sin criterio, que no saben discernir entre qué es lo real y qué es lo que está pasando. Lo mencionabas hace ratico, esos totalitarios, esos totalizadores de la noticia, castigan duramente a la familia, y muchos, al caer en estas manipulaciones, empiezan las separaciones, el libertinaje absoluto con los niños, etc. Entonces, di mi opinión. ¿Qué opinas sobre lo que está sucediendo a nivel mundial con esto de la agenda, con esto de la cantidad de géneros que han salido y todo esto? Porque sí tiene que ver con la inmigración, tiene que ver con la forma en la que percibimos el mundo, ya que estamos aquí, siglo XXI, año 2024, y nuestros padres y adolescentes están viviendo en un mundo muy salpicado por todos estos mensajes. ¿Qué opinas al respecto? Estoy completamente de acuerdo. Sí, considero también que hay una agenda. Considero que lamentablemente los medios de comunicación están muy alineados con ciertos mensajes que no deberían ser transmitidos, y es lamentable. Es lamentable, todos no, vuelvo al punto, yo no generalizo, pero en la mayoría de los casos hay mensajes que no son para nada constructivos para la sociedad, para la colectividad, para la familia, por supuesto, en general. Lo otro que te tengo que decir es, sin lugar a duda, es que la familia se está viendo afectada por
que hay una avanzada, una avalancha muy, muy grande de una tecnología que no tiene control y que está, bueno, abarcando. Le estamos abriendo las puertas así de par en par de la casa para que llegue y sea la tecnología la que marque la pauta de cuáles son las, no sé, rutinas dentro del hogar. ¿Sabes? Antes las personas se sentaban a comer felices al comedor, a la cena o al almuerzo y no había celulares. Hoy en día no solamente es el tema del televisor, sino también el tema de las redes sociales. Yo he visto familias que se sientan a comer alrededor de una tablet porque van a ver algo que está ahí. Entonces no hay este tema o este desarrollo humano dentro de la familia, lo que hace que cada integrante de la familia esté más disperso. Ese desenlace, por supuesto. Por supuesto. Lo hemos dicho durante varios momentos de la entrevista, pero un plan es lo mejor que puedes tener. Sentarte con tu pareja y elaborar un plan de vida, tener un norte, un objetivo en común y no llegar todas las noches porque el día te llevó como un río y entonces mañana veremos cómo me trata el río otra vez. Si tienes un plan, incluso llega motivación, incluso llega energía, y este preámbulo es para darle una entrada como los dioses al tema de la energía, porque sí considero que Tesla tenía razón cuando decía que para entender el universo hay que pensar en términos de frecuencia, energía y vibración. La energía, todo tiene una energía, todo está basado en energía, pero cuando hablamos de la conducta humana, Mónica, esa energía que amanece alta dependiendo de tus hábitos alimenticios, de ejercicios, de cardio, de todo esto, de motivación, etc. Esta energía que amanece alta en la mañana y cuando te estás acostando es como la batería de un teléfono. Un padre que está gastando energía, una madre que está gastando energía, mejor dicho, invirtiendo energía en sus temas del día a día, en sus rutinas, en todo lo que hacen, ¿cómo pueden tratar de generar más energía, ahorrar más energía para dar un plus a tu vida? Ese plus es: estoy cansado hoy, pero tengo que darle esta salida a mi hijo. Estoy cansado hoy, pero tengo que salir a cenar con mi pareja. Estoy cansado hoy, pero tengo que hacer la tablita de Excel que me va a ayudar a encontrar más clientes. Todo es energía. Y si no tengo energía, estoy todo el día, empiezo a sufrir de pereza, quiero estar acostado. Si no tengo energía, no emprendo por lo que estoy deprimido. Entonces, ¿cómo doy esa milla extra y consigo más energía? Cosa que me va a llevar a tener una mejor vida. Bueno, si de energía vamos a hablar, entonces lo primero que tengo que decirte es que ¿quién dice que estamos gastando la energía? Realmente la energía no se gasta. Somos energía. Interesante perspectiva. Y nuestra energía está siempre ahí. Ahora, ¿en qué inviertes tu energía y de qué manera la inviertes? Ahí es donde está el punto. Pero lo que sí considero interesante en todo este tema entre la energía, la mente y cómo yo las integro y las relaciono es lo siguiente. Fíjate, nuestra mente, en muchos casos, yo diría que el 93% durante el día, el 93%, nuestra mente está produciendo pensamientos. Las estadísticas también dicen que un ser humano puede llegar a generar entre 75,000 a 80,000 pensamientos al día. Eso no lo podemos hacer sin energía. Somos energía y energía permanente. Entonces, ¿qué es lo primero que yo te diría? Cultiva tu mente y enseña a tu mente a que reconozca que tú no estás perdiendo energía. Eres energía. Siempre la vas a tener allí. ¿Cómo la vas a invertir? Es el tema. Ok. Te vas a desgastar queriendo cambiar algo que no puedes cambiar, o vas a ser productivo, vas a ser empático contigo mismo, con la vida, y reconocer cuáles son tus talentos, tus recursos, para ponerlos a tu disposición y que tu energía no sigas pensando que se gasta, sino aprovecharla al máximo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, demasiado. Posiblemente en esa búsqueda rápida de palabras para elaborar mi frase usé la palabra gastar, pero claro que es inversión.
todo lo que tú haces en tu día a día, si lo ves como inversión, entenderás que vas a cosechar el día siguiente, la semana que viene o el año que viene. Claro que sí. Ya para irnos dirigiendo hacia el final de la entrevista, Mónica, yo quisiera que nos regalaras un mensaje al inmigrante, ese individuo, porque quiero que le hables también a los adolescentes, a los niños, si pudieran ver, porque quiero dividir en varios reels como para llegar a más personas y a lo mejor un jovencito que tenga el teléfono se encuentre en uno de estos reels. ¿Qué mensaje le darías en general bueno, si quieres decir al padre, al niño, al más pequeño, o si quieres dar un mensaje al humano que se está enfrentando a la inmigración? ¿Qué nos podrías decir para ser mejores? Bueno, nosotros tratamos de ser los mejores. Vivir de mejor forma en este nuevo escenario llamado nuevo país, nueva cultura, nueva sociedad, para atravesar todas las dificultades que ya hemos mencionado de una mejor forma. Mira, abraza tu inmigración, abrázala, agradécela, vívela. Ten en cuenta que esta persona que decidiste ser en este momento, en este país, en el país que sea, porque bueno, nos pueden estar viendo desde cualquier lugar. Uh-huh. Si eres inmigrante, abraza la decisión que tomaste, porque esa decisión va a hacer que te abraces a ti. Y no hay nada más rico que sentir un abrazo cálido. Muchas veces ni siquiera nos atrevemos a hacerlo. Entonces sí, hay que abrazarlo, hay que reconocerlo, hay que vivirlo y hay que estar centrado en el presente para que puedas pensar en un futuro. Uh-huh. Cualquier pasado que te trajo al presente es pasado. Abraza tu presente, abraza tu migración, abraza el lugar en el que estés. Esa sería mi mensaje. Así mismo, eso está muy lindo, porque si vives quejándote y le echas la culpa a la inmigración, no vas a crecer porque estás viviendo en el pasado. No te atreves a plantearte un presente que, por cierto, es hermoso. Yo siento que puedes estar en muchas dificultades, pero si ves la forma optimista, el vaso medio lleno, siempre va a haber cosas a las que agradecer. Uh-huh. Quiero ir a una última temática que se llama Preguntas Influencer. Son preguntas que normalmente hago en donde saco el ser y lo mejor del ser de quien tengo sentado o sentada enfrente, y que seguramente nos va a saber regalar una bonita respuesta. Si pudieras tener como psicóloga clínica un superpoder, ¿cuál te gustaría que fuera? Me encantaría ser invisible. Ok. ¿Por qué? Porque me encantaría ir a la casa de cada una de esas personas que vienen conmigo y decirles al oído: lo estás haciendo bien, lo estás haciendo muy bien. A lo mejor hay gente que tiene ese poder y escuché que Dios me dijo. Sí. Eso está muy lindo, ok. Otra pregunta, ¿qué le falta al mundo? Empatía. Considero que falta muchísima empatía. Ojo, y para mí el concepto de empatía no tiene nada que ver con que te pongas los zapatos del otro. Okay. Yo me pongo tus zapatos y no me van a quedar. Así mismo. Entonces, yo considero por favor, no me pidas que me ponga tus zapatos cuando quien sabe la circunstancia de vida eres tú. Eso es correcto. Eso es así. Empatía, hace muchísima falta empatía desde el ser. Es decir, desde quién eres. Primero, sé empático contigo. No puedes ser empático con los demás si no te cultivas. Eso hace falta. Última pregunta. Mónica, si pudieras viajar a donde tenías tus 5 años y darte tú mismo un mensaje sobre inmigración, ¿qué le dirías a tu yo de 5 años? No vas a creer para dónde te voy a llevar. Te voy a llevar para el lugar más bello del mundo. Vas a ir a ver parques increíbles. Sigue así. Sigue haciendo lo que vas a hacer, porque te voy a llevar. Maravilloso. Me gusta que las respuestas van acompañadas de una exaltación maravillosa. Me gusta tu actitud. A diferencia de muchos padres que a lo mejor se le hace la misma pregunta y dicen: la vas a pasar difícil, va a estar un camino
lleno de piedras y todo esto. Y es que, ¿de qué nos sirve hablar de obstáculos cuando tenemos tantos horizontes hermosos, verdad? Sí. Mónica, tus redes sociales. Me pueden ubicar en @EPA, Escuela para Padres, @psiquepoder, www.psiquepoder.com. ¿Lo podrías repetir un poquitico más lento? www.psiquepoder.com, @EPA, Escuela para Padres, y @psiquepoder. Psique con P al principio. Sí. Psique. Les recuerdo, damas y caballeros, que Mónica tiene un libro en Amazon que se llama Sanando a mi adolescente herido. Un libro que promete, un libro que está bien interesante y que te enseña a ti como padre a entender qué pasó en tu adolescencia, que posiblemente reestructurándolo, sanándolo, puedes darle una vida mejor a tus hijos. Y recuerda que si quieres ayudar al mundo, empieza por tus hijos. Ellos van a hacer la tarea de la embajada. Estamos en sus manos y no nos hemos dado y cuenta. no nos hemos dado cuenta. Gracias, Mónica, A ti. por Gracias. todo, por tu sinceridad, la pasión con la que quieres ayudar, por tu labor. Y quiero decirles que Mónica va a ser nueva animadora de El Sol Network TV. Podrás ver. ¿Cómo se va a llamar tu programa? Paren el drama. Paren el drama. La gente que se victimiza por todo, pues Mónica les va a regalar sesiones cada vez que aparezca. Vas a estar a partir de la semana que viene. Vamos a estar los jueves de 12 a 1 p.m. Del mediodía. Sí, señora. Jueves de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Sí. Los jueves, no te lo puedes perder. Empiezas Este 7/11 empezamos. el 7 de noviembre, no te la pierdas. Estamos hablando entre colegas. Y por último, damas y caballeros, quiero regalarles una reflexión muy cortica. Esa reflexión es que lo que no cambias, lo eliges. Si te quedas en el limbo, viviendo una vida que no te gusta, sin tomar decisiones, como dice ella, no te quejes. No tienes derecho a quejarte si no estás tratando de cambiar tu realidad. Toma una decisión que te lleve al siguiente paso. Y si no tomas la decisión por miedo a fracasar, no estás viviendo. La vida está llena de fracasos. Lo que se vive realmente es el presente. ¿Y cuál es el presente? No es el objetivo como tal, es el camino. Esto es un camino precioso. Cuando le pregunté a ella, esa pregunta sorpresa influencer mencionó los parques. ¿Tú sabes cuántos elementos negativos tiene la inmigración? Pero ella decidió mencionar uno de esos. Lo primero que le salió de su mente brillante y optimista fue los parques. Algo hermoso como vivir el paseo, vivir el viaje. Lo malo te enseña, lo bueno te premia. Que pases una excelente noche. Estuve con Mónica Vargas y yo soy Oscar Sánchez, el influencer.